Hola, en este video vamos a revisar la continuación de la guía 6, vamos a lo que vimos el día 15 y vamos a comenzar con los registros de habla. Tal como les comenté en clases, existen varias clasificaciones de los registros de habla y los que yo les pongo acá me parece que son en los que incluso yo me puedo reconocer que me muevo. Pueden aprendérselos con otros nombres, pueden tenerlos ya en conocimiento con otras clasificaciones. Ojo, no es que solamente esto es lo que deban hacer, así que ustedes van a poder mover esto de la manera en que ustedes lo estimen más conveniente. Sin embargo, es bueno que tengan claras cuáles son las características de cada uno de los registros para que los identifiquen. Entonces vamos a comenzar con el registro de habla más complejo tal vez, el culto formal. Este registro se centra en la transmisión de contenidos y es el que podemos ver por lo general en los medios de comunicación y en las noticias, cuando vemos a los lectores de noticias tan serios, tan paraditos, tan que le dan a uno la información tan concreta y correcta, ¿no? También la podemos ver en otros lugares, como en las reuniones de trabajo, cuando son muy formales, dependiendo del lugar donde trabajen también. Pero en lo escrito también lo podemos ver en los informes, en actas, en ensayos, incluso en trabajos escolares, en los trabajos que ustedes me pueden entregar a mí. ¿Cuál es algunas de las características de este tipo de registro? Es que los hablantes hacen uso de un léxico y de un vocabulario variado y preciso. Evitan las repeticiones e irse por otros lados y emplean términos más abstractos, ¿ya? Lo interesante es que también las oraciones que se construyen están más apegadas a las normas gramaticales y que en el lenguaje oral, cuando se está hablando en registro oculto formal, se controla y se dirige el lenguaje gestual, o sea, no gestualizamos tanto ni con la cara, ni con las manos, ni con el cuerpo. Por eso los lectores de noticias son el ejemplo perfecto, porque ellos se mueven y gesticulan lo justo y necesario, y el vocabulario que utilizan es variado, preciso, en algunos casos muy concreto a lo que se quieren referir, aunque estén utilizando conceptos abstractos. Y las oraciones son muy cuadraditas, ¿ya? Así como el ejemplo que aparece aquí. Insisto, los registros de habla pueden ser el oral como en lo escrito. En el registro oculto informal, este registro está centrado en un poco más en la interacción personal, más que el anterior que era transmisión de contenidos. Bueno, este es un poco más en la interacción personal, pero se sigue usando en situaciones un poco más coloquiales, no son tan formales, pero no son tan informales, como por ejemplo en los programas de televisión. Y aquí me gustaría que vieran a estos conductores de matinal que quieren parecer como cercanos, decía una compañera por ahí, ¿no? También lo podemos ver en una carta más personal o en un recado. Recuerden que esto se ve en lo escrito también. Como dijo una de sus compañeras, Paula, es muy interesante porque aquí, al parecer, las personas que manejan este registro o que lo utilizan pueden manejar muy bien el culto formal. Y el uso que hacen de culto informal es como si se tiraran un poco para abajo. Ya, como que quisieran a través del lenguaje ser un poco más cercanos. Ya manejan el otro tipo, pero quieren ser más cercanos y acomodan algunos elementos, como por ejemplo el léxico o el vocabulario, que ya no es tan preciso, que hay palabras mucho más concretas, pueden acortar las palabras, utilizan muchos diminutivos, pero además aspectos o expresiones de la jerga. ¿Ya? En el aspecto gramatical, las oraciones son mucho más breves y son simples y puede que no estén tan ceñidas a lo que son las normas gramaticales, ¿ya? Y en el lenguaje oral sí, ya hay más uso del lenguaje gestual. Ya no se olviden, los matinales. En el registro inculto informal, aquí está el hablante distingue es que esta situación a la cual se va a enfrentar no es informal, es más formal, ¿ya? Pero tiene escaso manejo gramatical, no sabe muy bien cómo usar este registro, no sabe muy bien cómo usar el registro formal, me refiero. Por lo tanto, el uso que intenta darle le da este aspecto de inculto formal, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema del vocabulario tiene problemas con la sintaxis, con la gramática, ¿ya?
es usado por personas que por lo general no han accedido a la norma culta en lo cotidiano, ¿ya? Por lo tanto, no saben muy bien, porque no han tenido muchos ejemplos de cómo usarlo y no han tenido tantas experiencias, por lo tanto, no saben usarlo muy bien. Intentan mezclar, intentan lo poco que saben usarlo en sus expresiones. Em, por eso el vocabulario es escaso, hay alteraciones fonéticas y morfológicas de las palabras, usa más palabras concretas, muchas jergas y por lo general no es valorado socialmente. Espero que eso cambie, ¿ya? Em, Ojo, la misma compañera comentaba que para ella, lo que a ella le hacía sentido, y a mí también me hacía mucho sentido, es que las personas intentan acceder al formal, ¿cierto? Y en ese proceso de intentar acceder al formal, aunque no tienen la base, se transforma en un registro inculto formal, ¿ya? Cuando intentan utilizar estas herramientas, las escasas herramientas que tienen. Y ahí está el ejemplo, ¿ya? Mientras en el registro inculto informal, que está muy centrado en la interacción personal, eh, y en ese sentido es usado por personas que no han accedido a la norma culta en sus experiencias más cercanas, ¿ya? No es habitual, por lo tanto el léxico es distinto, el vocabulario es escaso, hay alteraciones fonéticas y morfológicas, ¿ya? Sustituye más las palabras por gestos. Aquí esto puede tener todo un significado de toda una frase. O también tiene otro significado y ahí el gesto sustituye al, a las palabras, en el caso de la oralidad, ¿ya? Aquí es mucho más oral, evidentemente, ¿no? Sustituye palabras por gestos, decíamos, o términos o frases de la jerga, por ejemplo. Lo que nos decía Salvador, ¿cómo era? Canuto, que él aprendió también que era más o menos parecido, ¿ya? Es algo muy interesante acá que nosotros también tenemos que tener en consideración, es que este tipo de registro es muy poco valorado, incluso hay personas que son objeto de burlas o discriminación por su forma de hablar y por la gestualización, y a veces puede ser incluso que estas personas terminen siendo encasilladas de alguna manera. Y nosotros no, lo que menos deberíamos hacer es encasillar, sino identificar. Recuerden que somos profesores. ¿Ya? Porque es importante que nuestros estudiantes conozcan los registros de habla y nosotros transitamos constantemente en estos registros, en las distintas situaciones comunicativas en las cuales nos enfrentamos. No hablamos en todas las situaciones de la misma manera, hablamos de distintas formas. No es lo mismo hablar con la profesora que hablar con el jefe, que hablar con la mamá, que hablar con los amigos o amigas en el parque. No es lo mismo, no hablamos igual, nuestra forma de generar las frases, el vocabulario que utilizamos es distinto. Por lo tanto, cómo nosotros transitamos entre uno u otro registro significa nada más y nada menos la forma en la que ustedes se adecuan a la situación comunicativa y al propósito comunicativo. Y además eso demuestra su competencia comunicativa, porque saben adecuarse al contexto. ¿Ya? Y que ustedes lo analicen también es importante, que ustedes sepan analizar eso en ustedes. Pero por otro lado, ¿por qué además nos sirve a nosotros como profesores? Porque nosotros debemos ser capaces de identificar en qué registro se manejan nuestros estudiantes y qué herramientas debemos darles para que manejen los otros registros. ¿Ya? Idealmente se espera que les demos herramientas para manejarse en el registro formal, porque es el que más pueden utilizar y porque además es una cuestión un poco más respetuosa. No significa que el informal sea irrespetuoso de por sí, pero puede generar confusiones porque no es tan preciso, no es tan concreto en la entrega del mensaje, porque si usted no maneja toda la jerga o si hay muchos gestos que ustedes conocen o que la puedan intimidar o no puedan intimidar, ya se pierde el propósito de la comunicación, ya hay un bloqueo, no necesariamente por la discriminación a la otra persona, sino porque no lo entendemos.
¿Ya? Y entonces la idea es que lleguemos a ese punto del lenguaje formal en el cual la comunicación es directa, es muy concreta, el mensaje y el uso del vocabulario también se hace mucho más complejo y variado. La idea es darle a nuestros estudiantes las herramientas para que puedan manejarse así, en distintas situaciones, y darles herramientas para que ellos puedan ir evaluando y puedan desarrollar así sus competencias o su competencia comunicativa. ¿Ya? Por otro lado, tenemos las funciones del lenguaje, que esto ya es un poquito más complejo y creo que no lo vamos a ver en este video. Me parece que es mejor que lo veamos todo junto en el siguiente video para que nos concentremos solamente en las funciones perdón, en los registros de habla. Y los quiero dejar con eso, con esas ideas dando vuelta, cómo ustedes se pueden manejar en los distintos registros, con los distintos vocabularios, con el uso de la jerga, con el uso de los gestos, cómo los manejan, porque los manejan, cómo se adecúan de manera tal vez instintiva a eso, no tan consciente, y cómo ahora deberían hacerlo de manera consciente, ¿ya? Así que los dejo con esa inquietud, con esa necesidad también de revisarse, solo por curiosidad. Y eso pues chiquillos, los dejo hasta el próximo video. Que estén muy bien, cuídense.